Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta caravana, la caravana de los amantes. Bienvenidos al webinar sobre este maravilloso libro de Janine Rodiles, que ya presentamos en su día, pues nos apetecía volver a hacer un webinar para revisarlo, para profundizar en él, para ir un poco más allá y bueno, tratar con ella, con su autora y con Abdenur Prado, que hoy nos acompañan los dos, sus contenidos. Hola Abdenur y hola Janine, buenas tardes. Hola Víctor. Y buenos días en México. ¿Qué tal, Víctor? Bien. Salams a todos. Abdenur. Salam aleikum, Aleikum salam. y a todos los oyentes. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Y a todos los y gracias a Escola de la Vida. A la editorial, por sí. Por publicar el libro. Hombre, es un placer, la verdad, publicar libros así. Y en nuestra editorial, ¿no? Bueno, yo me presento, yo soy Víctor López, soy el editor de la editorial Escola de Vida. Y... Espera, está comprobando una cosa. Sí. Y bueno, presentaros así por encima lo que es nuestra editorial, ¿no? Que es un sello especializado en conciencia y cognición, en espiritualidad práctica, en psicología analítica y antropología de la vida y la muerte, entre otros grandes temas. Y nuestro objetivo, pues, primordial, siempre ha sido y es, pues, promover y difundir valores útiles, prácticos, constructivos, positivos, a través de la publicación de libros dedicados al conocimiento riguroso del ser humano y de su desarrollo, ¿no? De la expansión de su conciencia. Libros como el que hoy tenemos entre manos, ¿no? La caravana de los amantes, de Janine Rodiles, que es el último libro que ha publicado Janine, que hemos tenido el honor y el gusto de publicarlo en nuestra editorial, en nuestra colección Confesiones, y que es un texto, pues, inspirador, ¿no? Es un texto de amor, de esperanza, un texto para mí lleno de belleza, ¿no? que nos invita a viajar, a unirnos a esta caravana cuya búsqueda al final, pues yo creo que es el amor, ¿no? Es la unión, la plenitud, lo que al final tanto anhelamos todos. Y en este libro, pues, Janine Rodiles lo que hace es relatar con mucha profundidad, con certeza también, con mucha experiencia, ¿no? A raíz de toda su experiencia desde hace muchísimos años en el camino espiritual, en la tradición sufí, y nos explica lo que significa este viaje, ¿no? De esta caravana, nos explica qué es el camino espiritual, que es un aprendizaje que no termina nunca, es un sendero de transformación, un regreso a lo esencial, a lo más íntimo de nosotros, un retorno al final, yo creo, a nosotros y a nosotras mismas. Yo siempre, desde que Janine me pasó el primer manuscrito, me venía enseguida a la cabeza un poema de Rumi, ¿no? Que además menciona a la caravana, que me gustaría, pues, mencionarlo aquí para enmarcar este webinar, y que además que yo creo que resume muy bien la esencia perdón, de este libro. Rumi decía: ven, acércate quien quiera que seas, caminante, devoto, adorador, amante de la vida. No importa quién seas, la nuestra no es una caravana de desesperanza. Ven, aun cuando miles de veces hayas violado tu voto. Ven, acércate una vez más. Ven. Y con estos versos maravillosos de Rumi, ¿no? que nos llaman, ¿no? Son la invitación que a través de todo el libro Janine nos hace constantemente, esta invitación a este sendero, ¿no? hacia la luz, hacia lo divino, hacia lo esencial. Y en este libro, pues, Janine desentraña lo que es este camino, con sus mieles, con sus amarguras, con su realidad, sobre todo, ¿no? El camino con mayúsculas. Entonces, pues yo voy a dejarlo aquí ya y voy a dar paso
a Abdenur, que ha tenido, pues le damos muchas las gracias de que nos acompañe hoy para hablar de esta caravana y de todo lo que se deriva de esta caravana, de los senderos que nos llevan a Dios. Y Abdenur Prado es poeta, es ensayista, es cineasta y es gran conocedor del Islam. Abdenur se dio a conocer como director de Web Islam, que lamentablemente hoy ya no es una web que esté entre nosotros, pero estuvo dirigiéndola entre el año 2000 y el 2005. Ha sido también director del Congreso Internacional de Feminismo Islámico entre 2005 y 2010. Es colaborador del relator de Naciones Unidas contra la Islamofobia. Fue colaborador del relator de Naciones Unidas contra la Islamofobia y defensor de los derechos civiles de los musulmanes en España. Y luego como cineasta y también como escritor, como poeta, ha dirigido el documental El legado vivo de Roger Garaudi en 2017, además de diversos poemas visuales, y es autor de 8 libros, entre los cuales pues, destacamos aquí El lenguaje poético del Corán, El Islam como anarquismo místico, Genealogía del monoteísmo o El rostro materno de Alá. Así que, Abdenur, te cedo la palabra y te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo y con Janine hoy para hablar de la caravana de los Adantes. Muchísimas gracias, Víctor, por esta invitación. Y Tasnim, Janine Rodiles, yo la llamo Tasnim porque, bueno, es mi hermana en el Islam. Y gracias por permitirme hablar de este libro, porque es realmente uno de los libros que más nos ayudan a comprender, a iniciarse en la dimensión más profunda, vivencial y transformadora que puede tener el Islam, un camino espiritual, ¿no? Existen muchas introducciones al sufismo, ¿no? Muchas hablan de su metafísica, hablan de su historia, definen el término, bueno, y se pone a hacer un poco de historia, ¿no? Pero Janine, este libro es especial porque es el fruto de una doble dimensión de su autora, como terapeuta, formada en constelaciones familiares, Gestalt, Jung, y practicante de la vía sufí durante más de 30 años. ¿No? Y esto que algunos puede hacerles pensar, es el libro de una terapeuta sobre el sufismo, es una visión psicológica, psicologista del Islam, y es todo lo contrario del sufismo, es todo lo contrario, porque si hay algo que caracteriza al sufismo es esa dimensión de combate interior, de transformación y de profundizar en uno mismo de cara a pues, lo que dijo el profeta, ¿no? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Islam ha sido enviar para mejorar los caracteres, es decir, para mejorarse uno mismo, en definitiva, ¿no? El yihad interior, la lucha por transformarse, es precisamente la base a través de la cual el libro se despliega, ofreciendo numerosos secretos y conocimientos, siempre relacionados con esa aspiración innata del ser humano a congraciarse con la divinidad, a fundirse, algunos dicen, amorosamente con Allah, con Dios. Pero también es un libro que nos confronta con las dificultades y las arideces, todas las dificultades que uno puede encontrarse en el camino cuando ha decidido sumarse a esta caravana, ¿no? Y creo que con esto Tasnim nos ha hecho un gran favor, ¿no? Porque sirve simplemente para deshacer del todo una imagen estereotipada del sufismo como el rostro amable del Islam o como un Islam light, tolerante, simplemente edulcorado, que todo es música de Ney, poemas de amor divino, giro derviche. Todo eso es maravilloso, está muy bien, pero el sufismo, si hay algo que caracteriza al sufismo, yo diría que es la dimensión más radical, profunda y exigente del Islam. No solo su corazón,
como suele decirse, sino yo diría más también sus entrañas, ¿no? Con esto queda dicho lo que este libro no es, ¿no? Este libro no es un tratado de metafísica sufí, ¿no? Sino no es un libro de teología, no es un libro plagado de citas hermosas de grandes maestros del pasado, sino más bien un libro sobre la praxis del sufismo en Occidente que pretende realizar, y cito Janine dice, te he unido los dos nombres, se va a hacer Jasmine. Janine dice, una traducción comprensible de la experiencia mística que no eluda las dificultades de la misma. El despertar espiritual, ya sabemos, ¿no? Puede ser fruto de una crisis, la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier acontecimiento que nos lleve a darnos cuenta de que nuestro modo de vida, a menudo centrado en los bienes materiales, en la supervivencia, en costumbres heredadas, es insuficiente, de que existe una dimensión, descubrimos a través de un suceso determinado que existe una dimensión de la vida, de la existencia, que no estamos viviendo y que nos es necesaria para poder realmente sobreponernos a esa crisis y no solo para superar la crisis, sino para llegar a vivir en la verdad, ¿no? A partir de esta primera conversión o primera iniciarse, despertar en el camino, pues se inicia una búsqueda, pero esta búsqueda es también una ruptura porque lo que hasta ese momento daba sentido a nuestras vidas muchas veces pierde importancia. Nos hacemos muchas veces extranjeros a nuestro propio mundo y entramos en un terreno desconocido, un terreno ignoto, guiados por la fascinación, el entusiasmo que suscita el mundo espiritual, que nos procura estados de bienestar y de goce totalmente nuevos, pero también zozobra y inseguridad ante lo desconocido. Pues, como dice Jasmine, y tan bellamente, y la cito, dice, entrar en un camino espiritual no significa solamente convertirse en una buena persona, inofensiva para el resto de las criaturas, y alcanzar una estabilidad en todas las áreas de tu vida. Implica también lanzarte al vacío, quedar desnudo con tu dolor, tu ternura y tu vulnerabilidad a la intemperie, y con esa fragilidad darte cuenta de que no eres más que un peregrino hasta que descubres tu esencia en el lenguaje y la simbología de la eternidad. La cita sigue, podría ponerme a leer el del libro y sería mucho mejor que todo lo que yo puedo decir, porque es un libro bellísimo, bellísimo, porque no solo nos ofrece todo esto que he dicho, sino que lo hace mezclando esas dos prácticas, digamos. Por un lado, el conocimiento profundo del ser humano, que viene de una práctica del sufismo y de la terapia, pero también con una visión tradicional a través de cuentos, anécdotas, y eso es muy, muy bonito, ¿no? Cómo se mezclan esas maneras de decir, ¿no? En esta travesía que iniciamos, la guía es fundamental. Tener una tradición es algo muy útil. No diré que es imprescindible porque para Allah todo es posible. Entonces, decir que es necesario entrar en una tradición sería limitar a Allah, y Allah puede hacer lo que quiere. Dios puede hacer lo que quiere y puede guiar a quien quiere sin que podamos poner ninguna condición, ¿no? Pero sí que para nosotros, pobres peregrinos, ¿no? Una tradición nos ofrece mucho, nos ofrece mapas, prácticas, enseñanzas apropiadas para esta navegación, ¿no? Todos los grandes senderos espirituales han sido iniciados por un ser humano que ha tenido un contacto directo con la divinidad y ha realizado esa travesía que nosotros mismos deseamos realizar. Tener un sendero de sabiduría, una tradición espiritual, te ofrece la posibilidad de interiorizar la sabiduría y la metodología más elevadas. Un sendero
basado en la revelación que nos proponen los mensajeros de Dios como arquetipos del ser humano realizado. Desde esa condición nos enseñan a mirar y admirar el mundo, nos orientan en el viaje de retorno a lo divino, pues en expresión de Janine, la existencia es el viaje místico que todas las almas hacen de regreso al origen. Sobre esta base, bueno, aquí Janine despliega ella habla de una psicología de la revelación a través de parejas arquetípicas, ¿no? Como Adán y Eva, Caín y Abel. También habla del papel de Satán, del Moisés y el Jesús de nuestro ser, etc., ¿no? Usa los arquetipos de los profetas como arquetipos universales, ¿no? Pero este camino no es en absoluto fácil, ¿no? Debemos de entrada saber que nos va a llevar al combate más duro, al más duro de los combates, a la lucha sin cuartel contra un enemigo poderosísimo. Y no me refiero a ningún enemigo exterior, ¿no? Sino a nosotros mismos, ¿no? Creo que a estas alturas todos debemos saber que el peor enemigo que cada ser humano tiene es su propio ego, sus propias limitaciones, ¿no? Sin saber esto, no puedes ni siquiera empezar a trabajar, ¿no? Si sigues buscando fuera de ti lo que te daña, te limita o que te impide avanzar, ya simplemente ni has empezado, ¿no? Nuestra ceguera, nuestra incapacidad de amar, nuestro egoísmo, nuestra incapacidad de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, de ver el mundo en su transparencia como un lugar donde se manifiesta el poder creador de Dios, la majestad y la belleza divina. Todos tenemos velos, limitaciones intelectuales, nudos emocionales, herencias no resueltas, heridas que sanar. Bueno, tenemos mucho con lo que trabajar, ¿no? Y se trata de esto. Hay que enfrentar el monstruo, lo cual es doloroso, ¿no? Y frente a este hecho, la simple adscripción nominal a una tradición de sabiduría, decir yo soy sufí, yo soy cristiano, yo soy budista, yo soy... no sirve, por excelsa y maravillosa que esta sea, realmente no sirve para nada, ¿no? Incluso puede ser hasta implicar un nuevo velo, ¿no? El ego religioso, ¿no? Ahora, como he entrado, como soy sufí o como soy budista, como soy lo que sea, pues ya tengo unos grandes valores, rezo, creo en Dios, creo, ¿no? Pero realmente un ego religioso que se vanagloria de su pertenencia a una tradición, de los valores que ha adoptado, de su carácter piadoso, de su fidelidad a la ley, tal, no es más que un ego que se refuerza incluso con la religión, ¿no? Por eso, a menudo pensamos, ¿no? que la espiritualidad nos aportará tranquilidad, fe, sabiduría, un bienestar profundo. Janine dice, una cápsula espacial de protección, bondad y deleite, ¿no? Y luego ella dice, en cierta medida es así, tampoco lo vamos a quitar, ¿no? Porque sería muy triste, ¿no? Pero no todo es embriaguez, éxtasis místico, ni música de Ney, ni giro del biche, ni poemas de amor a lo divino. Sin el enfrentamiento con la sombra y el esfuerzo de superación, nos quedamos en un hedonismo espiritual que no es más que una perversión de esta tradición. Por eso se equivocan quienes ven en el sufismo únicamente la vía del amor, pero descuidan la disciplina, el método, el rigor necesarios, ¿no? El sufismo en realidad no hace concesiones, es todo amor, pero no hace concesiones a este ego dominante, ¿no? Por eso, antes de entrar en esta vía,
hay que saber cuál es la meta. Aquella aspiración que nos lleva a adherirnos a una tradición de sabiduría y a emprender el camino sufí en los que sigan este camino, ¿no? Janine habla de la sed, ella dice la sed, que nos constituye un anhelo innato de alcanzar la realidad, encontrar la verdad, realizar a Dios. Muy pronto empiezan las pruebas. Hay que cambiar de hábitos, lo cual no es fácil. Sufrimos en la medida en que permanecemos apegados a lo ya sabido. La dificultad de abandonar códigos y costumbres heredadas. El cambio que hemos experimentado se refleja también en la relación con nuestro entorno. En muchos casos se producen choques, ya sea en el trabajo, las amistades, las relaciones familiares, las ideologías. Muchas veces nos sentimos desarraigados en nuestra propia tierra. El ego se resiste a estos cambios, el entorno puede conspirar, nuestro viejo entorno puede conspirar con nuestro ego para impedirnos avanzar. A veces se nos piden, o el camino que iniciamos nos lleva a rupturas que pueden ser dolorosas. Queremos conservarlo todo, pero no es posible. Hay que desprenderse de malos hábitos, de ideas y comportamientos enquistados. El apego está allí luchando contra nuestra voluntad de cambio, ¿no? El apego, que es el fruto del miedo al cambio, del miedo a la pobreza, del miedo a perder estatus, del miedo a la verdad, del miedo a la soledad también. Nos aferramos a consuelos ilusorios que nos ofrecen una cierta seguridad y estabilidad, pero no nos ayudan a avanzar ni a despertar, ¿no? Por eso es tan importante la instauración de una práctica de adoración, el aprendizaje de todo lo inherente a esta nueva vía, la importancia de los rituales, que dice Janine, son vehículos cognitivos para el alma. Entramos a través del estudio y la práctica en contacto con una sabiduría ancestral, a través de la meditación y del estudio. Entonces, a partir de ahí las dificultades empiezan a ser asimiladas como parte de un proceso cuyo fin de alguna manera puede empezar a vislumbrarse. No caemos en la desesperación si reconocemos a Allah en lo que nos sucede y confiamos en el fin, en la meta. Nos vamos formando un nuevo cuerpo con nuevos hábitos, como un gusano que se descubre mariposa. Pero el camino asciende y no tenemos alas ni la fortaleza espiritual para subir la empinada cuesta. Al iniciarnos hemos destronado al ego y hemos puesto, ya no somos el centro, ya no somos nosotros mismos el centro de la vida ni de nuestra vida, ¿no? El centro es Allah. O por lo menos eso pretendemos, incluso hay quien llega a creérselo. La luz que despierta la oración, el ayuno y el recuerdo de Allah activa otras defensas, nos produce una luz, un bienestar, pero también puede producir una reacción. El ego se resiste cuando siente que penetramos en un dominio en el cual pierde el control. Quien está centrado en la adoración de Allah, en el cuidado de su alma, el despertar de su intelecto y de su espíritu, tiende a dejar todo lo mundano en un segundo plano. Esto nos provoca muchos cambios, nos hace retroceder en la escala social, nos hace menos competitivos, desde luego, hasta que abandonamos toda competitividad y empezamos a pensar en términos de ayuda mutua, ¿no? Entonces, a nivel social, perdemos sin duda posición, porque estamos en una sociedad que hay que competir y hay que luchar por derribar al otro, ¿no? Y cuando empiezas a pensar de otra manera, de alguna manera te sales del juego establecido, ¿no? Y en todo esto los conflictos son evidentes, ¿no? Aparecen, y con ello aparecen también tensiones, dudas,
y resistencias, ¿no? La negatividad, el shaitán acecha, ¿eh? Y comprender cómo opera la negatividad y su razón de ser es parte de este camino. ¿Qué voy a decir? Mal carácter, inseguridad, desconfianza, pereza, envidia, necesidades de afecto, avaricia, egoísmo, impaciencia, apegos, ¿no? Cada uno debe aprender a reconocer su sombra y a descubrir las razones profundas que guían sus comportamientos, a menudo perjudiciales para él mismo y para los que le rodean. Nos damos cuenta de que no tenemos ningún control sobre nuestra vida o de que nosotros somos los peores enemigos para nuestra propia evolución espiritual. El enemigo no está fuera de nosotros, se siente poderoso y se niega a abandonar aquellos hábitos que le reportan satisfacciones que considera legítimas, y fabrica toda clase de justificaciones, de argumentos para justificarse, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Nos aísla, nos impide amar, nos impide servir a los demás, nos aparta de la práctica de adoración, nos hace perder el sabor de la práctica, ¿no? Y nos mantiene estancados y aferrados a malos actos. Janine en el libro describe muy bien, en diferentes partes del libro, el estado de duda y de desconcierto que puede suscitarse en esta travesía, ¿no? Y dice, podemos pasar por diversos momentos verdaderamente dolorosos, soledad, confusión y cierta desconfiguración de la personalidad. Es la necesidad de enfrentar al monstruo. Todo lo que hemos tragado, todo lo que no hemos asimilado, lo que permanece reprimido, está en la sombra, pero puede aparecer en cualquier momento en nuestra vida cotidiana. Incluso muchos vivimos acostumbrados a ello. Irritación, mal carácter, gritos, celos, actitudes egoístas, mal humor, reaccionar de manera, sentirse con insultos cuando uno es ofendido, enfadarse si uno le contradicen. Son muy pequeñas cosas cotidianas y ahí está el tema, que no se trata de hacer grandes metafísicas, sino de reconocer la negatividad en nuestra vida cotidiana y tener totalmente esa necesidad de localizar nuestros defectos y hacer el propósito de cambiarlos, ¿no? Esto que parece fácil decirlo y eso, pero es muy complicado porque muchas veces son el resultado de comportamientos y costumbres totalmente solidificadas, pero no solo eso, algo mucho más fuerte, que son el resultado de casi una programación psicosomática que viene operando en nosotros desde nuestro nacimiento, incluso más allá de nuestro nacimiento, porque hay muchas cosas que vienen con la herencia familiar y están allí y ni siquiera las podemos localizar en nuestra biografía, ¿no? Aparte de que lo hayamos olvidado, ¿no? Pero hay también cargas familiares que asumimos sin que sean nuestras, ¿no? Por eso se impone la necesidad de sanar las heridas que vienen de la infancia, incluso de más allá de la genealogía familiar, como he dicho, incluso de las grandes tragedias colectivas, ¿no? Que también están afectando nuestro comportamiento y aunque muchas veces no nos demos cuenta, ¿no? Es necesario, como dice Janine, vaciar el cuarto de clichés, ¿no? El desván, decimos aquí, donde hemos dejado todos los trastos inservibles, todo lo que no queremos ver. Hay que entrar y reconocerlo todo y vaciarlo. Y también Janine habla de cirugía mayor, ¿eh? No es poca cosa hablar de cirugía mayor cuando estamos hablando del trabajo espiritual, ¿no?
Janine también explica cómo en diversas ocasiones dice, muchos abandonan en este punto, en diferentes puntos, dice, ella lo ha visto, lo hemos visto todos, ¿no? Y dice, no, esto no es para mí, esto es demasiado, esto no hace falta, ¿para qué? Si yo soy buena persona, bueno, siempre. Pocos llegan realmente a realizar todo este trayecto. Pero cuando estás dentro de una tradición, tienes que saber, alguien que quiera entrar en una vía espiritual, tiene que saber que las pruebas son una bendición. No son solo parte de esa vía, sino que son una bendición. Cuando aparece la sombra, cuando aparecen las dificultades, da gracias. Tienes que dar gracias en vez de decir, oh no, otro. ¿Por qué? Pues que allí tienes tu posibilidad de sanar. Hay momentos en que el sendero se hace muy estrecho. Se hace muy estrecho. El éxtasis que habíamos saboreado, sobre todo al principio, el éxtasis de los comienzos, dicen sobre el amor también, ¿no? Deja paso a la aridez. Las pruebas pasan a ser mayores que no los aparentes beneficios o los goces que te estaba dando. Llega un momento en que hay más que dicen, ostras, si pongo un balance, no sé si me conviene esto. Y superan el esfuerzo y los beneficios inmediatos, ¿no? Al fin y al cabo, se dice, ¿no? El verdadero amor no hace sufrir, ¿no? Quien está, esto es amor, no hay que sufrir, ¿no? Si tengo que sufrir, esto es que hay algo mal en esto, ¿no? Entonces, bueno, así hablan, así piensan los cobardes, ¿no? Pero debes saberlo. Hay que saberlo, tenemos que saberlo. Como dice Janine, la aridez es parte del camino. Es necesario pasar por esa fase. ¿Qué es lo que nos permite avanzar? El deseo, la sed, el anhelo de vivir en la verdad, de complacer a Allah, una fuerza poderosa, un impulso poderoso que es innato al ser humano y que nos zarandea y que nos impide que nos conformemos, que nos recuerda que en tanto criaturas de Allah tenemos inscrito en nuestro ser la posibilidad de realizar nuestra esencia divina y de convertirnos en íntimos de Allah. Y eso es algo tan maravilloso que solo si hemos interiorizado esa posibilidad o la hemos vislumbrado, la hemos vivido en algunos momentos del camino, por supuesto, siempre desde el principio, ya lo anhelamos constantemente, ¿no? Es algo a lo que no podemos renunciar de alguna manera, ¿no? Esta posibilidad de convertirnos en íntimos de Allah y de entrar en intimidad con lo divino nos conmueve a los cimientos. La oración, el recuerdo a Allah, el ayuno, el examen de conciencia, la recitación, interiorización de los bellos, ¿no? De los nombres divinos. Y una actitud fundamental, ¿no? Sinceridad, entrega, confianza. Si pasamos estas pruebas, si pasamos esta aridez, la recompensa es formidable, es inmensa. A partir de aquí sentimos una conexión profunda con la fuente de la vida. Conectamos con la respiración, el acto de inhalar y exhalar, sintiéndonos partícipes del misterio de la vida. Dice, cito a Janine, ya lo dice mucho mejor que yo, me gusta citarla. Esa corriente gozosa que fluye inocente, esa danza ininterrumpida que se despliega bellamente en nuestro interior como un continuo abrazo a todo lo que existe, eso que carece de palabras, eso que respira y nos sostiene. ¿Sientes un anhelo creciente de simplificar tu vida? De desprenderte de todo lo accesorio, de vivir centrado en lo esencial,
vas dejando atrás malos hábitos, mejorando tu carácter en la medida en que abres tu corazón a lo divino. Dice Janine, y todos lo sabemos, no hay cambio importante que no implique desapego. Cosas que habías antes ambicionado, que te parecían importantes de repente, y cosas por las que perdiste la cabeza, de repente dejan de tener valor y te parecen meras distracciones, incluso te preguntas cómo pude ocuparme tanto con algo así, ¿no? Y de repente simplemente no comprendes cómo algo que a lo mejor hacía un año te obsesionaba era el centro de tu vida y dices, pero cuando vas descubriendo el sabor, ¿no?, de esta intimidad con lo divino, la mayoría de las cosas pierden su valor aparente, ¿no? Miras al mundo con empatía y te abandonas al camino. La mente se rinde. No sabemos, no necesitamos saber, entramos en una zona de no saber, pero confiamos. Dejamos de centrarnos incluso en algún objetivo concreto, de pretender imponer nuestras propias metas, y dejamos que el objetivo hacia aquello donde vamos se nos muestre y sea ello que nos guíe. Ya no somos nosotros quienes estamos haciendo nada, ¿no? Somos guiados, ¿no?, y nos dejamos de alguna manera llevar, ¿no? Hay un paso decisivo y es cuando sientes que estás al servicio de la vida. Ya no te preguntas tanto sobre ti mismo, incluso dejas de obsesionarte con tu propia evolución. Una señal de que estamos superando esta fase es la satisfacción que sentimos sirviendo a los demás. Dice Janine en varios momentos, ¿no? El sentido de la existencia es darse. Incluso en actividades que antes nos resultaban fastidiosas o que decíamos, ostras, que ahora tengo que hacer esto, ahora de repente encuentras un sabor en servir a los demás y en hacer algo que a ti no te produce ningún beneficio, pero sabes que sí que le produce a otra persona, ¿no? Dejamos de preocuparnos tanto por nosotros mismos y sentimos un amor intenso hacia todas las criaturas, que busca manifestarse en bellas obras, en obras bondadosas, entrando en lo que en árabe se llama la excelencia, ¿no? En la medida en que nos desprendemos, nos convertimos en vehículos del amor divino. Muchas veces ves en los demás a aquel que fuiste y por eso sigues siendo, ¿sí? Y sientes deseos de abrazarlos, incluso si te atacan, ¿no? No te importa, ¿no? La pregunta ya no es tanto quién soy yo, sino qué puedo hacer, cómo puedo servir. Todo esto es algo que de alguna manera podemos vislumbrar a lo largo de todo el recorrido. De todas estas fases podemos tener vislumbres desde el principio, ¿no? Es un proceso que va clarificando de alguna manera, se va clarificando, pero ya desde el principio podemos reconocerlo. Si no, yo no podría estar hablando de esto, ¿eh? Porque querría decir que yo he realizado todo este camino y no estoy diciendo esto, ¿no? Pero sí puedo vislumbrarlo porque está allí, ¿no? Y podemos sentirlo incluso cuando no hemos realizado todo este camino, ¿no? Y precisamente esto es parte de la belleza de una vía iniciática, que nos ofrece vislumbres de estados avanzados en estados previos, ¿no? En el sufismo se habla del hal, ¿no? Del momento, de la vivencia concreta, y el maqam ya cuando se ha establecido definitivamente ese estado. Pero por suerte también tenemos estados anteriores que nos permiten saber a dónde vamos, ¿no? Y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque refuerza la intención en momentos de dificultad, ¿no? ¿Y por qué podemos intuir, incluso saborear los dones más de la realización espiritual, incluso del paraíso en este mundo, incluso cuando no lo hemos
obtenido, porque en realidad ese estado de plena realización en el amor es nuestro estado natural. Es lo que somos, no somos otra cosa. Esta es la caravana del amor. El ascenso culmina en la devoción y en el amor, es decir, en la adoración apasionada y en el servicio desinteresado. Con esto no agoto para nada el contenido de este libro tan hermoso, escrito con amor y con rigor. Janine dedica páginas muy hermosas al perdón divino y a las bendiciones que nos trae, al agradecimiento, a la paciencia, a la verdad como algo que trasciende los decretos o sentencias legales o los juicios y deseos personales, porque es un hecho del corazón, la verdad que requiere valor y a veces una disposición sincera al sacrificio, la verdad que trae paz a los corazones, porque no es un atributo que está en contra o en favor de nadie, ¿no? Da también cuenta del fracaso del mecanicismo y del cientificismo, de las filosofías vitalistas y existencialistas cada vez más alejadas de la devoción y del servicio. Para mí lo decisivo de este libro es, y que hace de él una joya, es la sinceridad. Sí, es la sinceridad con la que ha sido escrito y la intención sanadora que transmite. Contiene enseñanzas que nos hablan de nosotros mismos, que ayudan a iluminar zonas oscuras y por eso nos hacen ver nuestra propia fragilidad, nuestras carencias. Y esto es algo precioso que cuando lo leí me hizo llorar en varios momentos. Yo leí llorando tu libro, Janine. Sí. Porque me sentí confrontado con mi propio desarrollo interior y pone un espejo, pero un espejo compasivo en el cual yo vi reflejadas mis aspiraciones y mis debilidades, ¿no? Entonces, gracias, Janine, por recordarnos lo esencial. Gracias. Que Allah te bendiga. Alhamdulillah, Abdernur, me has conmovido muchísimo de escuchar esta manera que tienes de haber leído el libro y todo el recorrido que hiciste, que habla desde tu propia experiencia y desde tu propio corazón, un corazón que ha sentido y creo que somos seducidos por esta cercanía, porque cuando yo te escuchaba decía, es verdad, hay momentos que uno quisiera dejar el camino hasta Firullah, pero me hiciste pensar, ¿no? ¿Qué nos mantiene? O por qué se queda uno, ¿no? Cuando muchos parten en los momentos de las cirugías mayores o de las dificultades, y creo que es lo que Dios nos da, esa certeza, ese amor que Dios sí nos hace probar, porque no todo es como lucha y aridez y ascenso empinado, sino también es esa intimidad que no se puede describir muchas veces, lo que son cosas sencillas y cosas cotidianas, pero que Dios se manifiesta y esa certeza de que Allah está ahí contigo, te ama, y como hay un hadiz que dice que se nos preguntará en el más allá, ¿no? Que Dios nos dirá, yo estuve contigo, ¿tú con quién estabas? A mí eso se me hace tan conmovedor, ¿no? De decir, es que siempre está Dios conversando con nosotros, ayudándonos, a veces en cosas tan sencillas como esto que se dice también, ¿no? Que cuando Dios ama a su siervo se convierte en los ojos con los que ve, en las manos con las que toca, en los pasos, los pies con los que caminas, ¿no? Y a veces se considera eso, puede ser como un santo que hace milagros y que hace transformación de la vida de otros, pero también en cosas tan sencillas como si esos ojos que miran a través de ti te dicen, mira, no te olvides de esto, no, haz lo otro, o sea, como que está ayudándonos Dios en nuestra vida cotidiana y fue muy hermoso. Ya no dejé que Víctor me presentara porque
Me conmovió mucho todo lo que has dicho y te agradezco realmente haber participado en esta presentación. Me gustó mucho, me llenaste, tuve una experiencia muy bonita. Gracias, Janine. El creyente es el espejo del creyente. Somos espejos los unos de los otros. Alhamdulillah. Sí, sí, Abdenur, yo me sumo a esto que dice Janine, ¿no? A mí también me ha conmovido tu charla y muchas cosas, ¿no?, de las que has dicho, y esta esencia del camino que es estar al servicio, ¿no?, de servir a los demás. Esto también me ha tocado especialmente. Así que te agradezco muchísimo tus palabras y que estés con nosotros. Y bien, voy a dar paso a Janine Rodiles, que es la autora de este libro, La caravana de los amantes, vislumbres del sufismo. Janine es escritora, es psicóloga clínica y su trabajo está básicamente comprometido con el desarrollo espiritual y académico y está dedicado a comprender y acompañar sobre todo los procesos del alma de este tiempo, desde varias perspectivas, desde la luz de la revelación profética, desde la psicología arquetípica de Jung, desde las constelaciones familiares de Bert Hellinger o desde las ciencias cognitivas. Janine es derviche giradora, iniciada a sus 33 años en el camino sufí dentro del linaje místico del Pir Hazreti Seyyid Muhammad Nureddin Yerraji, que fue el fundador en el año 1704 de la orden sufí Halveti Yerraji. Y a través de esta transmisión pues, espiritual, Janine recibió el nombre de Tasnim, como decía, de Nur Tasnim Nur Ashki al-Halveti al-Yerraji. Janine Rodiles ha publicado 5 libros sobre psicología, enteógenos, adicciones y psicología de los géneros y la sexualidad, en los cuales ella interconecta la sabiduría de su práctica clínica y los hallazgos espirituales con el conocimiento occidental contemporáneo. Es poeta también, es maestra de Hiro Mevlevi desde 1998 y también biógrafa del reconocido psiquiatra mexicano Salvador Roquet, que fue pionero de los tratamientos terapéuticos con uso de enteógenos en todo el mundo y del cual pronto vamos a publicar su biografía escrita por Janine aquí en nuestra editorial. Es heredera de la psicosíntesis de Roquet y experta también en la prueba de valores Harman. Es miembro de la Sociedad de Etnopsicología de España y también docente en el máster itinerario de formación personal y profesional en estados expandidos de conciencia, etnopsicología y espiritualidad práctica de la Fundación Josep María Fericla. Así que, Janine, todo tuyo, te cedo la palabra para hablar de la caravana de los amantes. Muchas gracias. Gracias, querido Víctor. Pues sí, este libro, cuando me preguntan por qué lo has escrito, pues me remite justamente al momento en que yo sentí la necesidad de buscar un camino espiritual después de la muerte de mi maestro Salvador Roquet. Él era un devoto de San Francisco de Asís y me había enseñado a sentir a Dios, pero yo no me había nunca puesto a pensar en tener un camino espiritual hasta que en el trabajo de duelo un terapeuta me dijo, deberías de buscar un camino, un sendero, porque nadie va a llenar el vacío que el doctor Roquet ha dejado en tu vida. Fue mucho para ti y yo pues estaba haciendo su biografía, entonces viajaba con él, lo entrevistaba y claro, esto ocurre también en una circunstancia particular cuando a mí me ofrecen una ascensión en el puesto de trabajo y curiosamente ese ascenso yo lo sentía como una declaratoria de encarcelamiento por 10 años más o 15 años más, porque trabajaba yo en el periodismo financiero y realmente era un ambiente muy, pues más que árido, yo diría como corrupto en el sentido espiritual. Y efectivamente sentí que necesitaba
encontrar algo para conectarme con mi alma. No buscaba yo un crecimiento intelectual en aquel entonces y había escuchado algo del sufismo, pero muy poco. Y del Islam realmente yo era ignorante en los dos sentidos, o sea, para bien y para mal. No tenía ningún prejuicio en contra del Islam, pero tampoco tenía ninguna idealización sobre la tradición islámica. Entonces yo llegué, digamos, un poco virgen a esta comunidad. Había escuchado algún zikr, algunos poemas sufis, pero no tenía conocimiento. Y por un tiempo no quise tener, es decir, no quise leer libros o meterme por esa ruta, porque estaba más bien interesada en encontrar la guía de Dios y conectarme con mi alma, con algo más profundo. Y algo que me pasó que me gustaría compartir aquí, que porque recibíamos enseñanzas que se conoce como sohbets por parte de la Sheikha Mina, que es nuestra guía espiritual, la líder de esta comunidad en México, de la orden Nurashki al-Yerrahi. Y bueno, lo que ocurrió en mí no fue al escuchar las enseñanzas y seguir los rituales, que para mí era todo amoroso, era como la fiesta del espíritu, se sentía y se sigue sintiendo algo muy, muy bello. Y lo que a mí me ocurrió es un interés por estudiar más los evangelios y los salmos. Y entendí que hay una gran ignorancia de lo que es el Islam, porque ahora que ya sí he leído el Corán varias veces y que he estudiado un poco más poquito de lo que es la gran sabiduría del sufismo y del Islam, realmente uno se da cuenta que es la misma palabra, la misma verdad divina que ha sido transmitida a través de los profetas y de las ordalías de los profetas. Y todo esto también, la caravana de los amantes, pues es como una invitación a reconocer el valor de la religión, porque también veo muy, muy frecuentemente a mi alrededor la denostación que se hace de la religión y la confusión que hay de la religión, porque se entiende como que la religión son estas organizaciones corruptas, de las tradiciones, ¿no? Como de cualquiera, las iglesias, los templos, las sangas, o sea, hay los ciertos grupos de poder que están enquistados en estas tradiciones. Y eso se entiende, la gente habla normalmente, eso es la religión y por eso no queremos la religión, pero somos espirituales. Y se entiende por espiritualidad como un jacuzzi que te hace sentir bien, ¿no? Como algo que te ayuda a vivir mejor, tener un estilo de vida más saludable, cosa que sí es así, pero es como la espiritual, es como que yo me conecto con algo más grande cuando quiero, como quiero, y eso está bien. Y creo que en estos dos polaridades, ¿no? De ver a la religión como algo tan denostable y sentir a la espiritualidad como algo, pues, que es accesible para un bienestar, creo que se pierde justamente el valor de la profundidad de lo que son los cuerpos de revelación, que para mí, digo, en mi poco entender, eso es la religión, o sea, los cuerpos de revelación, la transmisión espiritual, las enseñanzas, los rituales, que son justamente vehículos de transformación, y que lamento mucho que como humanidad perdamos eso que es nuestro legado, porque obviamente nosotros tenemos muchas esferas epistemológicas de conocimiento, pero la religión es una de las más importantes para cualquier ser humano que debería conocer eh, y beneficiarse de ellas, porque justamente estos cuerpos de revelación son los que nos dan los mapas existenciales para hacer este viaje de una manera consciente y entender cuál es nuestro propósito y a qué venimos y para qué estamos aquí, y no como algunos filósofos dicen, ¿no? Que venimos, que Dios nos creó o algo nos creó, una inteligencia mayor y luego nos aventó
al tiempo y al espacio y se olvidó de nosotros, nos abandonó y entonces a ver cómo te las arreglas, ¿no? Y creo que mucha gente lo vive así sus vidas y por eso es que son presas de las ofertas que dan los caminos del mundo, o sea, las carreteras o eh, las vías de realización que el mundo ofrece a través de lo que decía Abdenur, ¿no? De la competencia, de la fama, el poder, el dinero, o sea, es la oferta, digamos, que nos ofrece el mundo y que rápidamente nos llevan a adicciones porque obviamente son insatisfactorias, no van a colmar nuestro verdadero anhelo existencial y por lo tanto siempre vamos a querer más o siempre vamos a querer otra cosa. Ya concretamos esto y ahora queremos algo más. Y eso fue lo que a mí me pasó, que yo había logrado aquello que había soñado en mis 20 años, o sea, digamos entre los 20 y los 30, había logrado pues cierta reconocimiento profesional, mi independencia como mujer, es decir, eso que había querido, Dios me lo había concedido, pero ya no veía qué más seguía. Y creo que muchas personas como psicóloga clínica también me doy cuenta que eso que anhelamos tenemos que descubrirlos. Por ejemplo, una vez leía a este autor Opensky, que es como un psicólogo que occidentalizó cierto conocimiento de Gurdjieff, y él dijo algo una vez que a mí me impresionó que lo dijera, porque obviamente una vez que entra uno a estos caminos, quiere compartirlos con todos. Quisiera que todo mundo se beneficiara de esta sabiduría y de este gozo, porque pues la religión realmente también es gozo y es fiesta del espíritu. Pero Opensky decía que aquellos que no tienen sed o que no aspiran a algo más, no se merecen el conocimiento. Y eso para mí fue ¿cómo? O sea, no venimos todos a lo mismo, no queremos todos lo mismo, pero efectivamente uno se encuentra con personas que no aspiran a una realización espiritual. Y bueno, todavía esa es una pregunta que yo tengo sin resolver. ¿Por qué es así? ¿Por qué siendo seres humanos con un alma, no todos aspiramos a tener una realización espiritual? Yo no tengo la respuesta, pero sí sé que una vida que reconoce, y eso uno lo aprende al entrar en estos círculos donde hay transmisión espiritual, que esa es otra cosa que quisiera comentar como un paréntesis, porque ahorita todo el conocimiento, digamos, está siendo divulgado, está escrito, hay libros maravillosos que hace 30 años era imposible pensar que podríamos tener acceso a esos conocimientos, estaban completamente cerrados, Occidente no tenía acceso, por eso es que había algunos intelectuales y gente de búsqueda que iban al Tíbet o que viajaban a Konya, a Turquía, o sea, para poder tomar algo de esas cofradías que eran cerradas. Pero ahora todo está como muy accesible y lo podemos estudiar, alhamdulillah, gracias a Dios, pero también no es fácil garantizar el que uno no se pierda. Es importante tener maestros, es importante estar dentro de comunidades que han sido herederas para transmitir este conocimiento y que tienen, digamos, la transmisión que se conoce como de corazón a corazón. Así que por eso no es un estudio nada más intelectual, sino es algo experiencial. Y, y por eso este libro pues tiene esa aspiración, yo diría, de que miremos a los caminos espirituales con esta como grandes posibilidades para nosotros para comprender lo que se trata la vida en general, la vida humana. Y también, como decía al principio, el que es la misma verdad.
no se trata de tener un sello y decir yo soy islámico, yo soy cristiano, o sea, eso no tiene que ver realmente con la realización del espíritu, sino la cercanía, el diálogo con Dios. Cuando encuentra uno eso, realmente es una convicción, porque, y este es otro aspecto que ya Abdel-Nur ha abordado bastante, pero que está justamente ahí en la caravana de los amantes, la transformación del yo, de la persona, porque al empezar a estudiar, ahora sí, después de algún año de iniciación, y después sí me interesó estudiar y profundizar un poco más, me di cuenta del paralelismo que hay entre lo que Jung hablaba, que es el proceso de la individuación, de la alquimia, lo que se conoce como el opus magnum, ¿no? La gran obra que él desarrolló pues profundamente en todas sus investigaciones y en la clínica, y que tiene que ver con el desarrollo de la piedra filosofal. O sea, él decía la piedra filosofal es el ser humano, es en sí mismo el corazón humano, es el santo grial, es decir, que a través del proceso de transformación y de pulimento del corazón y de destronar al ego y sus impulsos y sus trampas, es que aparece esa luz en nosotros mismos, y ahí es donde está realmente habitando la verdad, como una resonancia de lo que es la totalidad hacia la existencia. Y uno lo puede testificar en eso que se llaman los estados espirituales, que uno va aprendiendo, y también, como decía Abdel-Nur, que efectivamente uno va cambiando sus aspiraciones. Y al principio yo recuerdo una etapa que yo empezaba a decir, ¿cómo que yo no sé lo que me conviene? ¿No? O sea, ¿cómo que no sé si yo siempre sé lo que quiero? O sea, y es muy sutil cuando te das cuenta que realmente eh, es mejor lo que Dios quiere para nosotros que lo que uno quiere, y que a veces te toca renunciar a cosas que uno se aferra porque la lógica, ¿no? La lógica te dice que así es y que eso es lo mejor, y cómo es que uno no va a tener capacidad de discernir sobre lo que uno quiere. Pero todo eso va siendo transformado poco a poco a través de, pues, de la frustración que te da seguir tus propias, a veces tus propios impulsos, pero también te vas reconociendo otros elementos cognitivos que es, en lugar de ambiciones, son como añoranzas. Es como ir un poco más a fondo de ti mismo. No es que no sepas qué quieres, sino es que tienes que hacer este proceso de decantación, y entonces conectas con eso que es la añoranza. Y algo que yo he visto en los senderos espirituales, no solamente en el sufismo, pero también en el budismo y en el cristianismo, que son un poquito los que he podido habitar de alguna manera, o que tengo personas muy entrañables, queridas, que siguen estos caminos, que observo la evolución que hay. Una vez que uno sigue un camino, es como que no hay falla, no hay eh, la posibilidad de que no sea así la evolución de la persona, porque es como en donde se sirven estos atributos divinos que lo van a uno, que van a acelerar y a potencializar las capacidades humanas. Y eso es algo que uno quiere compartir, obviamente, con todas las personas, decir, mira, por acá es más sencillo. Y otro aspecto también que recuerdo que batallé bastante, cuando uno es una persona muy práctica y quiere lograr, ¿no? Como que yo digo, yo me propongo esto y lo logro porque lo logro, ¿no? O sea, es como, y un tiempo es como este atributo divino de Yaya Baru, que es el que compele, ¿no? Y yo me senté así como atrapada, decir, pues es que no, o sea, esto es un no. Y entender los no a veces cuesta trabajo, porque es ese diálogo con Dios, ¿no? Cómo Dios te protege en el momento en que tú estás sintiendo que no es por ahí, pero ya la mente se programó como este juicio utilitario, ¿no?
que los neurocientíficos dirían que viene más del hipocampo, ¿no? El que es yo lo hago porque lo hago, ¿no? El impulso. Y bueno, finalmente uno va renunciando a esos trazas que no necesariamente pueden ser hipocresía o la negatividad pura, sino ignorancia de no reconocer que somos parte de la totalidad y que la guía nos ayuda y que es muy bello seguir la guía y sentirse guiado porque es como un estado de certeza y una disposición para el amor, que eso también nos cuesta trabajo. Yo creo a los occidentales también, ¿no? Como estamos más enfocados en los logros individuales más que en el pensar de la resonancia que podemos tener con la vida misma, con los hechos y con los otros. Y cuando empiezas a aprender eso que es la danza, ¿no? Que yo doy un paso o más bien doy el paso porque hay una iniciativa divina que te está invitando a algo y es cambiar todo tu discurso, o por lo menos siento que es cambiar el discurso con el cual fuimos educados. Así es que en este libro decía yo del proceso de la transformación, de la alquimia, que tiene que ver mucho con la psicología junguiana, porque Jung también habló de procesos, por ejemplo, él hablaba del proceso de la calcinación, ¿no? Que es cuando todo se quema. Y creo que hemos vivido momentos así en donde pierdes todo. O puede ser un accidente, puede ser la pérdida de un órgano o de un ser querido. Sí, cuando como te cambian todas las reglas del juego y se siente uno pues hecho cenizas. Y de ahí me parece que los caminos espirituales tienen los métodos y las ayudas para poder uno emerger y, y además sentirse dentro de esos momentos de dificultad, sentirse contenido y sentirse guiado. Así es que, pues ya para concluir, simplemente pues quiero agradecer a Dios, primero pues haber sido invitada al camino espiritual en el sufismo, haber recibido la iniciación por parte de la Sheikha Amina, haber sido acogida en una comunidad, por eso es la caravana de los amantes, porque es una comunidad que sí es seguir al amor, es seguir esas iniciativas y también un poco lo que decía Abdernur, que me hizo recordar cómo yo aprendí a trabajar sin querer recibir un pago, porque pues uno está hecho así, ¿no? De si trabajo, pues cuánto me vas a pagar por esto. Y en la comunidad uno aprende a servir y el valor del servicio y constantemente las iniciativas de la propia comunidad o de la propia sheikha lo van llevando uno a querer participar y realmente servir y aportar a los otros. Y eso es muy bonito, trae mucho gozo. Entonces uno empieza a vivir su vida desde otro lugar en donde lo que va pasando, y ese es el proceso alquímico, me parece, hasta donde pues humildemente yo entiendo, ¿no? Es dejar de tener todos estos proyectos de vida a partir de ambiciones del ego y querer más bien probar en uno mismo los atributos divinos de amor, de misericordia, de ternura, de generosidad, de perdón, y poder atestiguar cómo uno, cómo esos atributos pueden develar en este plano del tiempo y el espacio a través de uno como una huella de la divinidad. Y pues alhamdulillah, muchas gracias a todos por su presencia. Creo que este es algo que me gustaría compartir también de parte de la caravana de los amantes, porque a veces hay mitificaciones, ¿no? De lo que es una persona espiritual.
de lo que es no estar en una frecuencia alta. Y quiero compartir que algo que a mí me impresionó, que digamos, un síntoma de una persona espiritual no es alguien que hace milagros o pirotecnias, sino es una persona que puede estar presente, que ofrece la presencia. Y esa presencia es la atención, es la calidez, la cercanía, el ver al otro sin juicios. Y es eso que es muy humilde, es muy cercano. Y también otra importante enseñanza, ¿no? Que es como de la propia caravana de los amantes, que una vez escuché a la Sheikha Amina que decía algo así como, bueno, pues las personas que están en alguna frecuencia muy baja, ¿no? Y entonces yo en mis adentros dije, ah, claro, que son presas de pasiones o cosas así, yo pensaba, ¿no? Y ella no dijo nada de eso, ella lo que dijo es que están en el automatismo, sí, que están siendo mecanicistas con lo que hacen. Otra vez regreso a la falta de presencia y otra vez regreso como empezamos, ¿no? Dios nos dice, yo estoy contigo, ¿tú con quién estás? ¿Tú con quién estás? Y cuando nos mecanizamos, nos automatizamos y estamos haciendo cosas nada más como mecánicas justamente, perdemos eso que es la esencia, que es el alma, que es la compañía de Dios que nos abraza. Y bueno, alhamdulillah, que estos caminos se abrieron para nosotros como occidentales, que no tenemos que ir al Tíbet para poder recibir esta luz que está aquí cerca y que Dios nos ha dado todas estas bendiciones. Y bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Alhamdulillah. Gracias. Gracias, Janine. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Janine. Os invitamos ahora a todos y a todas, si queréis realizar alguna pregunta para Janine, para Abdenur, como os he puesto en el chat, podéis escribir en el chat y las vamos haciendo llegar tanto a Abdenur como a Janine, si queréis preguntar alguna cosa, tenéis alguna duda, algún comentario. Tenéis ahora, digamos, el micro abierto para ello. Bueno, mientras alguien se anima, os voy a copiar aquí en el chat también unos enlaces que serán... os pongo un enlace a la web de la editorial para haceros con el libro, para investigar. También un mail de la editorial por si queréis escribirnos para cualquier duda, también para haceros con el libro, si es desde México, por ejemplo. Y luego, por otro lado, el canal de YouTube, donde colgaremos esta presentación, como otras que venimos haciendo, que la tendremos la semana que viene colgada y así la podréis revisar, porque sé que muchos de vosotros y vosotras habéis entrado un poquito más tarde, así que todo lo que os hayáis podido perder lo podréis ver a partir de la semana que viene. Abdenur y Janine, ¿tenéis alguna cosita más para decir? Como si no hubieras dicho ya. Sí, yo creo que así estoy bien. Muchas gracias. Yo también. Sí. Están preguntando nada más si hay ejemplares en México y estoy contestando aquí en el chat que ya tenemos ejemplares en México. Perfecto. Sí, para cualquier duda, las personas que vivís en México podéis contactar con Janine, como os ha puesto en el chat, o también podéis escribirme a mí y derivamos el contacto. Entonces, por ahí lo podéis
lo podéis conseguir, así como en nuestra página web y por aquí, por las librerías también. Yo tengo una pregunta para Janine. Adelante. Sí, gracias. Pues agradezco su presencia y alhamdulillah, mi querida Janine, soy Ana Laura. Y mi pregunta es la siguiente. Hay una frase en la Biblia, ¿verdad? Que dice, muchos son los caminos, todos llegan a él. Y en lo personal, hay un camino espiritual que a mí me ha hecho mucho sentido, que es el Zen. ¿Qué opinas tú de esto? Porque te conozco también del sufismo, he sido estudiosa de las grandes religiones, etcétera, etcétera. Pero que me encantaría tu opinión acerca de estos caminos, ¿verdad? Y bueno, también de uno de tus grandes maestros, a quien también seguí, he leído tus libros y demás, pero me encantaría que me respondieras esta duda, este enigma. Gracias. Ana Laura, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte, qué bueno que estás aquí. Mira, realmente, siendo muy honesta, creo que no soy la persona autorizada para hablar del budismo zen. He estado en alguna sangha, he practicado muy poquito, pero como bien dices, el Sheikh Nur, él escribió libros sobre el budismo zen. De hecho, él tuvo su grado de Roshi, es el fundador de la orden sufí en México. Y lo poco que yo he podido pues captar a partir de las enseñanzas de sus libros y de la Sheikamina y de las veces que he estado con maestros del budismo zen, pues es que es un poco la meta, ¿no? ¿Cuál es la meta de la realización? Pues es el faná, es la aniquilación justamente del yo limitado. En ese sentido, diría, es exactamente igual la realización que en el sufismo, con métodos diferentes, con enseñanzas, con escrituras o sutras, creo que tienen este nombre, diferentes, pero es algo hermoso y como decía al principio, que cuando uno toma el sufismo te das cuenta que la verdad está en todas estas tradiciones sagradas y por supuesto también en el budismo zen. Yo creo que lo importante es donde uno resuena, en donde uno se siente cómoda y puede seguir, es como una universidad del alma. Entonces, ¿cuál es esta universidad que a ti te hace, que te emociona, que quieres ir, que quieres practicar? Porque yo no creo que sea algo recomendable estar en una tradición que uno no siente el amor y no sientes la conexión y el compromiso. Entonces, si tú te has sentido en el budismo zen cómoda y has crecido, pues qué bello el budismo zen también. Sí, muchas gracias, Janine. Y sí, sin duda, alhamdulillah. Pues, aunque he probado de varios y me encanta también probar otras pinceladas de este cariño que nos conecta. Sí, lo que yo sí escuché del Sheikh Nur decir que uno, que es bueno uno encontrar su camino y quedarse, o sea, como no estar probando, porque también ese turismo espiritual, bueno, que yo he visto a veces, ¿no? Que ahora esto y ahora voy al otro, es como que sí se requiere la seriedad de la práctica para poder crecer y además probar las enseñanzas, porque también es real que cuando uno está nada más en la superficie, no te llegan esas enseñanzas, sino porque no porque no estén ahí, sino porque también hay la necesidad de prepararse para eso, para recibir esas enseñanzas. Sí, sin duda, muchas gracias, sí. Sí, bueno, tuve la fortuna de conocer a Thich Nhat Hanh en vida y estar en sus monasterios y ahora, bueno, fue una pérdida de su cuerpo y sabemos que simplemente se fundió ahora de nuevo en la fuente. Y sí, ese cariño, ese sentimiento, esa conexión es muy profunda definitivamente, aunque también la siento en estos otros espacios.
Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Gracias. Abdenur y Janine también preguntan en el chat, ¿cuáles son los primeros pasos para iniciarse en esta caravana? ¿Qué le podríais decir a Adria que pregunta esto? Sí. Abdenur, ¿tú quisieras, por favor, compartir No, unos... prefiero que hables tú, Janine. Ah. Sí. Bueno, querida Adriana, me parece que la añoranza es el primer paso y por otro lado, ahorita lo importante es acercarte, ¿no? A probar el camino, la devoción de este camino y sentir si tu corazón encuentra una conversación con el camino y con las enseñanzas para que tú misma sientas la cercanía y puedas tomar tu decisión. Yo diría que esos son los primeros pasos, que cuando uno se siente llamado, cuando uno se siente decepcionado del mundo, realmente, y no con amargura, no es un tema de egocentrismo, ¿no? De yo no quiero esto, es como que uno reconoce que hay una necesidad mayor y de eso es también pedirle a Dios que te muestre tu camino, porque puede ser que esté mucho más cerca de lo que tú crees y decir, ayúdame, yo quiero tener una relación consciente contigo, ser vinculada a un camino espiritual y Dios te va a hacer llegar esa luz. Sí, yo solo quiero decir una cosa, y creo que es fundamental lo que has dicho, de más que decir, habría actos que podrían parecer lógicos, ¿no? Es decir, quiero iniciarme en un camino espiritual, pues voy a buscar gente, ¿no? Pues sí, que esté en ese camino perfecto, ¿no? Pero creo que es mucho más fundamental, de alguna manera, hacer algo ya de ruptura y que de alguna manera, que te predisponga a que venga ese camino, que aparezca ese camino y pedirlo. O sea, si lo deseas, lo pides. Y si lo pides, lo deseas, es porque estás rompiendo de alguna manera con algunas formas de vivir o con... Si ya das un paso, se te mostrará. Inshallah. Inshallah, sí, pero fue como muy bello escuchar eso, es cierto. Porque siempre hay que tener confianza, hay que confiar. Si cuando despierta ese anhelo, hay que confiar en que Allah, Dios, responderá a él. Y lo hará. Sí, también se dice que es Dios quien nos busca, ¿no? Que nos desea. Que cuando uno siente el anhelo es porque Dios te está llamando. Y creo que es bien importante lo que dices, que a veces hace falta hacer una ruptura, dejar algo. Preguntan también por aquí, en el chat, José Luis pregunta, como gran conocedora de la personalidad, Janine, a nivel de psicóloga clínica que eres y con todos tus trabajos y estudios, ¿hay algún tipo de personalidad a la que sea preferible un camino más en solitario que el de unirse a una confesión concreta? Sí, bueno, claro, hay rasgos de la personalidad, incluso, por ejemplo, justamente el budismo, ¿no? Que no es un camino teológico y es un camino también, bueno, los maestros dicen que siempre la comunidad es importante, la sangha, pero es diferente una vida comunitaria, me parece, dentro de un sendero budista a un sendero sufi, ¿sí? Porque en el sendero sufi está mucho el camino devocional y eso involucra mucha interacción con la comunidad, o sea, es como realizar que cada vez que nos reunimos somos un solo cuerpo.
Y, y sí, efectivamente hay tradiciones que son más enfocadas como en un trabajo mucho más personal. Sí, efectivamente hay. Miren, yo recuerdo, bueno, cuando uno, otra parte, ¿no? De las bendiciones que siento de esta comunidad sufí a la que pertenezco, que también hay mucha conexión interreligiosa. Y sí recuerdo con todo el respeto que cuando yo visité a la iglesia ortodoxa griega, yo dije, este camino no sería para mí, ¿sí? Porque pero claro, para otra alma podría ser eso, es lo mejor, es como lo más bello, ¿no? Todo este sentido protocolar y tanto cuidado, o sea, es como, para mí eso era bastante árido. Y sí, definitivamente que los diferentes constituyentes y atributos que Dios nos ha dado, pues son diversos. La diversidad es como una ley divina en la creación. Entonces también los caminos espirituales tienen toda esta belleza para que uno se sienta enamorado de una u otra manera. Lo que sí creo que es definitivo ese amor, cuando uno lo siente, decir, esto es aquí, como dicen, de aquí soy. Y sí se siente la invitación clara del sendero. Muy pocas veces alguien que se inicia en un camino espiritual lo escoge a partir de estudiar los diferentes y dice, este es el que escojo porque eso no es, ¿no? Hay algo que va más allá de la propia voluntad incluso, ¿no? Algo que te guía a ese sendero. Porque es que si no sería como un supermercado, ¿no? Las religiones, las tradiciones. Y no es así, ¿no? Yo, por mi experiencia, por lo que yo he visto, ¿no? La gente es conducida y de repente no sabe por qué, ¿no? Ostras, que aquí hay algo que me llama y que no puedo decir que no, ¿no? Está. Dicen que el camino te escoge, ¿no? Más bien, El camino te escoge, sí. el camino. Sí. Lo que hay que hacer es estar atento a la llamada, ¿verdad? Si se puede. Sí, y creo que ese camino es un destino, porque yo me he tenido como esos vislumbres, ¿no? Desde cuando este camino era mi destino. Y creo que, por ejemplo, desde antes quizás que naciera, ya era como ese mi destino de ir al sufismo. Pero yo recuerdo mucho antes de conocer el sufismo, estaba yo todavía estudiando en la universidad y vi un cartel de un girador, cuando yo no tenía ni idea de los giradores sufis, pero quité el cartel y me lo llevé a mi casa y ese cartel estuvo conmigo años y cada mudanza yo me llevaba ese cartel, era parte pero no sabía ni por qué, siempre lo cargaba. Entonces, creo que una vez que uno toma un camino, después te das cuenta que siempre fue ese el camino. Sí, no escogemos. Exacto. Como casi todo lo mejor en la vida, ¿eh? Que nos llega. ¿No? Creo sí. Sí, que hay de hecho Abdenur, que me parece un hadiz en donde Allah dice, ¿no? Que todo lo que yo te he dado es lo mejor que, que podías haber tenido, ¿no? No hay, o sea, como que no está bien aspirar uno a otras cosas, ¿no? De por qué yo no fui llevada al budismo zen en lugar del sufismo, o sea, lo que Dios nos da siempre es lo mejor para nosotros. Sí. Pues yo creo que esta es una maravillosa frase para concluir, si queréis añadir alguna cosita más. Abdenur, Janine, ya ha quedado todo dicho y de manera muy bella, muy conectada hoy. Ha sido una presentación, tanto por tu parte, Janine, como por la tuya, Abdenur, que agradezco profundamente porque ha sido bellísima y útil también, ¿no? Y bueno, con perlas muy interesantes que podremos refrescar
pues en el canal de YouTube, como os decía, a partir de la semana que viene, para todos aquellos que no hayáis podido estar desde el principio y para también todas aquellas personas que no han podido estar aquí con nosotros. Así que, bueno, por mi parte, agradeceros a todos y a todas que hayáis estado compartiendo este buen rato con Abdenur, con Janine, conmigo. Abdenur, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un honor. Gracias. Y Maravilloso. Gracias, Abdenur. Muchas Sí. gracias a vosotros y a todos los que habéis estado con nosotros. Alhamdulillah. Alhamdulillah. querida Janine, muchísimas gracias. También Gracias, Víctor, querido. palabras por haber escrito este libro y como editorio me siento muy afortunado de haberlo publicado. Así que siga volando esta caravana por todos los ojos de quienes nos leen. Gracias, queridos. Y gracias a todos por su presencia. Que tengan una hermosa tarde. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.